buenas tardes. Somos Jara Torres y Elsa Flores. Yo soy Jara. Acompañantes de Tartaruga, que es un proyecto de pedagogía libre que está en Carabanchel. Nada, primero de todo agradecer a Dani que nos ha invitado y a todas por aceptar esta invitación. Hemos estado muchas veces en estas jornadas allí, en ese sitio, entonces estar ahora aquí pues nos hace mucha ilusión, también un poco nerviosas. Nada, esperamos que os interese. Voy a empezar presentando un poco el proyecto de Tartaruga, que somos un colectivo autogestionado, asambleario, horizontal, formado por familias y acompañantes, que bueno, somos Jara y yo, las dos somos maestras de educación infantil. Y nada, llevamos ya pues 7 años sosteniendo la parte pedagógica del proyecto. Aunque Tartaruga nace en 2009, hace ya 10, antes hemos hecho la resta, 16 años. Como contaba Dani, pues empezó justo en el local de la CNT de Villaverde y luego ha pasado por diferentes espacios cedidos y ocupados hasta que en 2018 se decide alquilar un local en Carabanchel, un poco para dar más estabilidad al proyecto y también a las trabajadoras. Y desde entonces pues estamos ahí, en Oporto. Os invitamos a venir a que nos apetezca. Y bueno, Tartaruga surge como movido por un grupito de familias muy preocupadas como por lo que el sistema educativo ofrecía y quieren pues como construir juntas un espacio de crianza para sus peques con una ideología pues muy marcada, ¿no? Donde el juego libre sea como el eje central del proyecto, ya que pues pensamos que el juego libre en la primera infancia es la manera en la que las peques deberían aprender, ¿no? Y desarrollarse, y que habitualmente en los centros educativos hay muy poquito espacio para el juego libre, siempre hay una intervención y una propuesta adulta casi continuada, y los espacios de juego libre pues están como quedados a la hora del recreo, ¿no? Que son 30 minutos como mucho, y además un juego que no está cuidado, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que cada vez pues hay, desde hace mucho ya, ¿no? Como en las aulas de infantil, trabajo por rincones, proyectos y más espacios de juego, pero aún así la intervención adulta sigue estando pues al centro, ¿no? del aprendizaje de las peques en esta primera infancia. Por preguntar, ¿hay alguien de infantil aquí ahora mismo? Que no suele haber mucha gente de infantil. Nadie, ¿no? Bueno, pues lo sentimos. Nosotras sí, vamos a hablar sobre esto. Pero bueno, esperemos que haya cosas como que se puedan también trasladar a otras etapas educativas. Tartaruga, igual que otros proyectos de pedagogía libre, surge movida por un descontento muy fuerte con lo que el sistema educativo ofrece. Sí que queremos matizar que aunque hay una crítica al sistema educativo pues muy marcada en nosotras, hay veces que sentimos como en estos espacios que parece que estaríamos como enfrentadas, ¿no? Las trabajadoras, las maestras de la pública y nosotras, las acompañantes de proyectos libres, y que lejos de todo eso, pues nosotras somos fieles defensoras de la escuela pública y pensamos que es donde hay que poner la fuerza, ¿no? y la lucha, porque es la que realmente es para todas y todos, pero que igual que se puede construir desde dentro de las escuelas públicas, también se puede construir y trabajar en los márgenes, y que eso no quita como la valía y todo lo potente que también sucede en otros espacios educativos, igual que pasa en la educación no formal y en la educación informal, como hablaban también las compis, ¿no? Entonces, que bueno, que para nosotras lo ideal sería pues un trabajo conjunto y una mirada como de cooperación y no de señalamiento a lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien o es que vosotras no estáis realmente para todas, ¿no? Y estas luchas que a veces solemos encontrarnos. Como ser consciente, como de las limitaciones que tienen como ambos espacios, ¿no? Como que nosotros sí que aceptamos mucho la realidad de que, por desgracia, intentamos como tener mucha, por ejemplo, accesibilidad económica en nuestros principios y que sí que puedan venir familias obreras o precarias a nuestro espacio, pero sí que somos conscientes de que hay veces que no llegamos como a limitaciones como de familias igual, como con una línea menos clara o de capital cultural muy alto, como dentro de qué líneas pedagógicas quieren tener como en las peques, ¿no? Pero a la vez también llegamos como a cuidar algunas cosas que, por desgracia, como por los límites que pone la pública, hay veces que no se pueden como llegar, ¿no? Entonces, como que, la ratio, básicamente. Sí, como cosas o recursos o el currículum, ¿no? Como que al final también estar fuera como de los sistemas, pues también te permite como otras cosas que también son bonitas y potentes y que también como que nos parecen. Y nada, pues eso, matizar que nuestras críticas siempre van a nivel estructural y a la raíz,
y nunca a las trabajadoras y a las maestras, que sabemos que hacen todo lo que pueden, a pesar de tenerlo muchas veces todo en contra, y que estamos como súper disponibles y abiertas siempre a colaborar y a estar juntas. Lo que pasa que es como difícil, ¿no? Encontrar estos espacios. Y nada, bueno, como decía, Tartaruga surge desde este descontento, y otras muchas escuelas como con un corte parecido surgen como por querer romper un poco con lo que el sistema educativo tradicional ofrece a las infancias. Y han surgido muchos proyectos de pedagogía libre, libertaria, como muy movidos por el respeto a las necesidades de la infancia, a su desarrollo, a sus ritmos de aprendizaje, como también muy centradas en toda la parte de crianza respetuosa, ¿no?, de apego seguro, y muy ligadas a movimientos sociales y políticos, pero que también hay otros proyectos educativos con los que compartimos algunas cosas a nivel pedagógico, pero que a nivel social y político pues están muy alejadas a nosotras, ¿no? Y que sentimos que además muchas veces han ocupado como todo el espacio cuando se habla de educación libre, ¿no? Como que al final las escuelas pequeñas como Tartaruga tenemos un impacto pues muy pequeñito, somos un grupo pequeño de personas intentando hacer las cosas de otra manera. Apenas tenemos tiempo como para hacer tanta divulgación, ¿no?, como en otros espacios, por la precariedad que tenemos. Y nos da pena, ¿no?, como que siempre se habla de pedagogías alternativas como esas escuelas para las élites, y las pedagogías autogestionadas en las que nos sentimos más cómodas nosotras como por etiqueta, muchas veces se quedan ahí un poco olvidadas, ¿no? Nosotras, desde los inicios de Tartaruga, hemos intentado que sea un proyecto accesible, aunque como decía mi compi, muchas veces no llegamos a todo el mundo, pero sí que ha sido una línea muy marcada desde el principio. Hemos pasado por diferentes modelos de cuotas, pero hace muchos años que tenemos una cuota del 15%. Entonces, las familias aportan económicamente un porcentaje de sus ingresos mensuales al proyecto. Esto quiere decir que hay familias que tienen muy bajos ingresos que aportan muy poco dinero, el 15% de cero es cero, y hay familias como con más alto nivel adquisitivo que pueden aportar un poquito más, y eso, junto con el trabajo colectivo de todas, pues hace que Tartaruga pueda salir adelante, ¿no? También la ratio reducida hace que haya muy poquitas plazas. Esto quiere decir que cada familia tiene un peso muy importante en el proyecto, y que en general vivimos una precariedad pues bastante grande, ¿no?, que también nos apetecía nombrarlo, que al final Tartaruga se sostiene pues con el cuerpo que ponemos las acompas y las familias también, y por precarizarnos nuestros proyectos de vida también muchas veces, como por creer en este proyecto que para nosotras es muy valioso, pero que también pues está muy lejos de ser perfecto, ¿no? Y nada, pues muchas escuelas que para nosotras eran referentes incluso han tenido que cerrar porque, claro, es insostenible en el tiempo. Ahí estamos Jara y yo hace 6 años. Creo que nos merecemos, vamos. Así, sí, unos aplausos silenciosos por precarizar nuestra vida, pero haciendo en lo que realmente creemos, ¿no?, que también es un subidón. Y nada, sin enrollarme mucho más, quería decir que el discurso de innovación pues se ha colado mucho en 2 espacios educativos, tanto de pedagogía libre como en la escuela pública, ¿no?, y que pues podemos hablar mucho de metodologías activas y de innovación tecnológica y de proyectos, pero que realmente la intención, ¿no?, de para qué educamos no haya cambiado nada. Entonces, para nosotros el discurso de innovación está vacío si no va ligado a el discurso también de transformación social, ¿no? No solo es importante las formas o lo metodológico, sino que es muy importante el para qué educamos, qué fines tenemos y qué queremos construir, ¿no? Y para nosotras, para nosotras y todo el mundo lo sabe, ¿no?, que la educación tiene es una gran herramienta de transformación social, también lo saben los gobiernos y por eso coaccionan también desde los sistemas educativos. Pero bueno, que del mismo modo que puede perpetuar las injusticias y desigualdades sociales, también tiene el poder de transformarlas, y pues ahí es donde queremos nosotras poner el foco, ¿no?, en estas tendencias que han ayudado a que la educación sea un espacio de transformación social, y estas experiencias que han puesto su granito de arena para cambiar, aunque sea en nuestro espacio muy pequeño y reducido, un poquito el mundo. Y ahí es donde la pedagogía libertaria ha hecho muchos aportes, ¿no? Y desde el anarquismo se ha hablado de diferentes tendencias. Hay 2 que han estado
puestas como, sobre todo hace un par de años, muy en el debate dentro de la pedagogía, que es la no directividad y la tendencia sociopolítica, que se han entendido muchas veces como si fueran contrarias o no pudieran ser compatibles, y que para nosotras pueden ir perfectamente de la mano y son una manera como de educar con este modelo de educación para la justicia social, que es un poco osado decir, ¿no? Que sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero que sí que pensamos que con estos pequeños aportes sí que se puede cambiar la mirada. Y nada, os doy paso a mi compañera Jara, que os va a contar un poquito de estas tendencias. Como que nuestra idea es que ha habido un gran debate y en ese momento nosotras igual tuvimos como más miedo como de exponernos, pero que sí nos parece como muy potente que cuando se generan estos debates a veces hay como miedo a equivocarse, y nosotras sí que entendemos que hay como una escala de grises y que las cosas no son ni blanco ni negro, y nos parece que ambas corrientes tienen muchas cosas como potencialidades que podemos como llevar como al aula, ¿no? Entonces voy a hacer un mini resumen como de las dos definiciones, porque creo que en general como todo el mundo pilota un poco de las tendencias, pero como que sí que me parece importante por si acaso como contextualizar, ¿vale? Como la tendencia no directiva habla como mucho de una cosa que llamamos neutralismo pedagógico, que es entender, y podemos como beber como de autores como Ricardo Mella, Max Steiner o Tolstoy, ¿no? Como hablamos mucho de un posicionamiento donde no hay casi nada prácticamente intervención adulta dentro del espacio como educativo, ¿no? Y se entiende mucho como la herramienta principal dentro del aula el ambiente preparado o estructurado. Se entiende mucho como a la adulta como en un segundo plano, en estos espacios como con la tendencia no directiva, y los adultos en general ahí cuidan mucho como no intervenir prácticamente, muchas veces se llama acompañantes, como nosotras nos llamamos, y se entiende que como prácticamente las funciones principales como de la adulta en estos espacios como pedagógicos es cuidar como mucho como en la parte como física y emocional a las peques, y sobre todo como ser muy agente dentro de la intervención del espacio, ¿no? Que cuidar mucho que el ambiente esté como preparado y estructurado para el aprendizaje, más que nosotras ser las que damos como clases, intervenimos o somos las que enseñamos como las lecciones, ¿no? Esto es como la parte como de la tendencia no directiva, y luego está la tendencia sociopolítica, que podemos como beber pues, de autoras que también conocemos como Josefa Martí Luengo o en la Escuela Racionalista de Ferrer y Guardia, ¿no? Entonces, en toda esta tendencia sí que se entiende que cualquier educación es política y que cuando no hacemos un posicionamiento claro, al final estamos como dejando llevar muchas veces a las peques como a la masa, ¿no? O como al capital, y que entonces que sí que tenemos como que hacer una intervención directa y clara como sobre las peques, ¿no? Y entonces pues ahí se acuñó como el término de contramanipulación, que nosotras también como utilizamos como en el espacio de Tartaruga, ¿no? Que entonces como desde la contramanipulación y desde estos como en estos términos como hablamos de como un choque como de intentar paliar como todos estos conceptos que llegan como desde la masa o desde el capital, y entonces como hablar un poco de las realidades que se viven como en estas escuelas, ¿no? Pues que como que al principio sí que hubo como, pues por ejemplo por parte como de Josefa, como una prueba como de no intervenir, y se dio cuenta como que en la no intervención entraba mucho como toda esta parte como del capitalismo, y entonces como que sí que decidió empezar como a nombrar lo que sí que estaba pasando en esta escuela, ¿no? Y lo que ella estaba haciendo, y que era como un acto político, ¿no? Y hablar como de política también como con las peques, y sí que darle como nombre y apellido como a estas cosas. Estas son así como las dos partes así como mini definiciones así como para poder como entrar como en término. Entonces, claro, es exactamente a lo que venimos, porque era como... entonces vamos a hablar como de las dos cosas y de qué cosas sí que recogemos de ambas cosas, porque sí que bebemos mucho de autoras y de autores de ambas tendencias. Entonces vamos a recoger un poco primero la parte de cómo nosotras aplicamos la tendencia no directiva en el espacio, y luego Elsa os va a contar la parte de la tendencia sociopolítica, ¿vale? Entonces vamos a hablar como de los grandes hitos, las cosas que nosotras sí que como utilizamos como bases en Tartaruga, ¿no? La primera, lo que he definido como ambiente preparado, en Tartaruga utilizamos como herramienta y como segundo educador o tercero el ambiente, ¿no? Y esto viene pues de corrientes como María Montessori, Reggio Emilia, que sí que consideran que el ambiente tiene como
mucha potencia como agente educador, ¿no? Entonces nosotras, pues nuestro espacio está accesible, los materiales están colocados para que las peques lleguen. Ellas tienen pues diferentes espacios que cubren necesidades psicológicas, físicas, motoras, académicas, ¿no? Y el ambiente va modificando constantemente conforme los intereses y las necesidades y los aprendizajes de las peques cambian y su momento evolutivo también, ¿vale? Esto es como la base así como del ambiente preparado. Entendiendo que en vez de trabajar tanto como sobre las niñeces, trabajamos más sobre el ambiente y esa es como una de las grandes como labores que nosotras tenemos como acompañantes. Luego, también dentro de las potencialidades como de la no directividad, lo vemos también como con los contenidos relacionados a la parte más académica. Nosotras en Tartaruga no hacemos un aprendizaje dirigido, hacemos un aprendizaje autodirigido o como que las peques de forma autónoma aprenden. ¿Esto qué quiere decir? En el espacio hay un montón de materiales de muchas áreas académicas que nosotras consideramos fundamentales dentro de las áreas de 0-6 y entonces las peques acceden a esos materiales y dicen, ahora quiero aprender como sobre esto. Y entonces a partir de ahí trabajamos como copresentaciones. Nosotros la parte académica sí que la trabajamos como el material Montessori porque sí que sentimos que tiene una parte como muy potente a nivel como de sensorial para la parte de abstracción, o sea, como, bueno, que es, bueno, pues como con lo que nosotros hemos decidido como enseñar como las grandes... Que no lo he contado antes presentando el proyecto, los proyectos de pedagogía libre, por si alguien no lo conoce, intentan que el aprendizaje sea vivencial, experiencial, manipulativo. Entonces, todos los contenidos académicos que se trabajan en estas escuelas se suelen dar de una manera, pues eso, muy vivenciada, ¿no? Entonces, para que las peques aprendan a sumar, nunca vas a ver una ficha de sumas en Tartaruga, ¿no? Lo que hay son materiales que ellas pueden manipular para entender qué es sumar, qué es juntar. Juntar es sumar, primero lo hacen con las manos, tocándolo, luego reparten también cuando quieren aprender a dividir, sin saber lo que es una división, pero están repartiendo, y cuando su cabeza ya está preparada para ese nivel de abstracción, lo puedes llevar al papel, ¿no? Pero con peques de entre 2 años, 5, pues lo ideal sería trabajarlo de esta manera, y hay mucha evidencia científica que se sabe que esto debería ser así, pero bueno, no se suele hacer en la escuela tradicional. Perdón. Entonces eso, como que dentro de los materiales académicos creemos que hay muchas veces que, como cuando hay gente que no conoce proyectos como Tartaruga o proyectos de pedagogía libre, hay un gran miedo de que las peques no lleguen como a los saberes fundamentales, ¿no? De como, por ejemplo, pero ¿y si la peque no quiere como aprender a leer, ¿no? Y que a veces yo creo que le quitamos como mucha agencia y como desde un lugar como muy paternalista y muy adultocéntrico a las peques, como si ellas no fuesen conscientes como del contexto en el que viven, de los grandes saberes fundamentales que hay y que tienen como un interés intrínseco y una curiosidad y claramente llegan en general a los grandes saberes como es la lectura, la escritura y las matemáticas en los primeros 6 años de vida. Como si tú preparas como un ambiente y el ambiente es como rico como en estas cosas, los saberes llegan y lo que hacemos es no forzarlos. Si una peque tiene mucho interés en la lectoescritura con 2 años, lo permitimos, aunque igual es como muy temprano, y si llega a ello con 5 o 6, pues también. Pero en los 6 años que nosotros llevamos acompañando, no hay ninguna peque que no haya tenido interés, por ejemplo, como con la parte de la lectoescritura, ¿no? Que es como un gran miedo muchas veces que hay como del aprendizaje autodirigido. Luego una parte que nos parece también como muy potente de la parte de la tendencia no directiva es como el negar la verdad fija o absoluta. Como que cuando dejamos de ser las adultas, las que encarnamos como desde este papel de profesoras, las que guiamos, las que tenemos como todos los saberes, las que somos las conocedoras como de todo el conocimiento, al final se los coloca como en una gran posición donde muchas veces se espera como una respuesta de nosotras que a veces ni siquiera como nosotras tenemos, ¿no? Y entonces como que al hacer un aprendizaje donde lo que haces es acompañar los procesos de aprendizaje y de autonomía en las peques, esto se cae, ¿no? Y entonces las peques se las puede permitir a veces plantearse o hacerse preguntas que son incómodas, ¿no? Llegar a los aprendizajes como de una forma como más autónoma y entonces como nosotras solo nos quedamos como en un segundo plano acompañando que tengan estas herramientas, ¿no? Y no dando como tanto como las verdades absolutas, ¿no? Como a las cosas. Y luego también pues la autonomía para nosotras es uno de los valores fundamentales y que consideramos que es muy importante como para la autoestima y sobre todo como en la etapa infantil, y la autonomía entendida como en la capacidad de hacer y la capacidad de decidir,
en general en las ciudades, en los pueblos, en la mirada en general que tenemos hacia las niñeces, les permitimos hacer bastantes pocas cosas y les negamos a hacer mucho. Entonces pensamos que la capacidad de las peques de decidir es mucho más grande de la que nosotras solemos permitir. Entonces en Tartaruga las peques deciden si quieren comer o no quieren comer, si quieren beber o no quieren beber, si quieren vestirse o si tienen frío o calor, con quién quieren jugar, a qué, con qué materiales, qué quieren aprender. Entonces que cuando juntas el poder como de decisión de muchas más cosas en tu vida y además también te da mucha autonomía para aprender a hacerlas sola, todo esto como que conforma un autoconcepto y una autoestima en las peques como muy potente en la etapa como infantil. Y luego, por último, nada, pues lo que ya ha explicado un poco Elsa, que para nosotras es un eje súper importante como el juego, que sentimos que también en los últimos años todo el rato se ha tergiversado como el concepto de juego libre y se ha llevado como a un lugar donde se espera como todo el rato del juego, llevarlo como nosotras a un aprendizaje, condicionarlo, intervenirlo. Nosotras cuidamos mucho, mucho, mucho como el intervenir lo menos posible en los juegos, como intervenir en las cosas concretas, que luego vamos a hablar, que sí que aplicamos de la tendencia sociopolítica, pero porque entendemos que el juego para nosotras es el fin en sí mismo, que dentro del juego suceden un montón de cosas y que está como en un lugar como de mucho menosprecio, como que lo dejamos relegado, no lo cuidamos, ¿no? Y desde el juego una forma como también de experimentar un montón de roles, de entender muchas de las cosas que les pasan en la vida a las peques, que las vivencian como desde ahí, de entender que se dan muchos aprendizajes, que se generan como un montón como de relaciones y que el juego para nosotros es como una potencia muy, muy grande dentro como de los espacios de educación. Y que creemos que hay un montón de gente que sí que está empezando como a cuidar el juego libre, pero que para nosotros todo debería ir a más, ¿no? O sea, que por eso nuestras peques pues juegan las 7 horas del día. Al contrario que en la escuela tradicional, que hay un montón de horas de clase y media horita de recreo, nosotras tenemos todo el rato de juego libre y 40 minutitos de actividad dirigida al día. Que bueno, hay veces que se queda corto, que te surge hacer otra propuesta, ¿no? Que tampoco nos queremos decir ahora que las propuestas sean todas malas, pero que en general, si podemos como revisar un poco cómo estamos cuando nos relacionamos con la infancia e intentamos no manipular e intervenir continuamente en su juego, pues bueno, simplemente que os invito a hacer ese ejercicio, ¿no? Porque hasta si tenéis peques en casa, sobrinas, sobrinos, muchas veces estás jugando con ellas a que te están preparando el desayuno y en vez de fluir como con lo que ellas necesitan, sin querer te sale, ¿no? En plan, ¿y por qué no me preparas mejor el cafecito con no sé qué, ¿no? O vamos a hacer que nos íbamos, o sea, como que todo el rato queremos intervenir en su juego y no nos damos cuenta, pero la voz adulta y lo que el espacio que ocupamos interfiere muchísimo en cómo ellas ven el mundo y cómo se desarrollan. Entonces tenemos que hacer, igual que hablábamos antes de los compañeros de militancia que se revisaban su privilegio para cada vez ocupar menos espacio en los espacios sindicales, pues lo mismo pasa con las peques, ¿no? Tenemos que revisarnos también nuestro privilegio adulto y dejarlas que vivan y que sean como se merecen, ¿no? Que es su momento. Y nada, voy a hablaros ahora un poco de la tendencia sociopolítica. Como decía Jara antes, la neutralidad para nosotras no existe, simplemente pues que exista un espacio como Tartaruga con los materiales que hemos elegido, de la manera en la que está organizada, ya está generando, ¿no? Un contexto determinado que no han elegido las criaturas. Entonces, no tenemos un papel de igualdad ni de neutralidad, no lo vamos a tener nunca. Lo mejor es asumirlo y decidir en qué lo vamos a utilizar, ¿no? Y rescatando un poco lo que decía al principio, si la metodología no es lo único y también lo importante son los fines y el para qué educo, pues yo prefiero intervenir de una manera que ayude al compromiso social, al pensamiento crítico y a intentar parar todas aquellas cosas que se filtran de fuera del sistema y de la sociedad en la que vivimos dentro de nuestros espacios, ¿no? Y esto lo podemos hacer en nuestra escuela, también en nuestra casa, en nuestro grupo de amigos, ¿no? Lo podemos hacer todo el tiempo, pero cuando lo hacemos con las infancias parece que estamos como manipulándolas y que estamos siendo, pues no sé... como que estamos lavándolas el cerebro y es como, bueno, es que si no hago nada también también les estamos lavando el cerebro, ¿no? Dejando que se filtren todos los comentarios, todas las actitudes sexistas, machistas, racistas, clasistas, ¿no? Que existen en el sistema educativo. Entonces, bueno, nosotras en Tartaruga hemos decidido que hace mucho tiempo que esta es nuestra manera de trabajar. Y en la tendencia sociopolítica la trabajamos sobre todo en lo relacional. Esto quiere decir que las peques
tienen conflictos, por ejemplo, y nosotras dejamos que ellas resuelvan los conflictos por sí mismas, y nos parece muy importante que tengan agencia en resolver sus propios conflictos y que no seamos las adultas las que tomamos las soluciones. Pero hay veces que en los conflictos se cuelan mecanismos como de abuso de poder, chantaje, peques mayores que tienen otras herramientas aprovechándose de las que no tienen, las que son más bebés, ¿no? Entonces, si nosotras no estamos ahí como para limitar esas situaciones, estaríamos dejando que las cosas que luego van a pasarles en la vida adulta las vivan sin ni siquiera ser conscientes, ¿no? Entonces nos parece muy importante desde el principio ponerle palabras y limitar pues todas esas actitudes o situaciones que no se hacen desde una maldad, ¿no? Las peques no saben que están haciendo un chantaje, pero les sale ese mecanismo porque están acostumbradas a verlo también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, pues nosotras no permitimos que haya un chantaje de no, o me das la pelota, no te voy a invitar a mi cumpleaños. No, amor, no te dejo que digas eso. Es un chantaje. ¿Le quieres dejar la pelota? Sí, ¿no? Y ya, pues decidir vosotras, ¿no? Pero sí que vamos a limitar ese momento. Del mismo modo, si una peque que apenas sabe hablar, porque tiene 2 años, en Tartaruga, que tampoco lo hemos dicho, tenemos un aula unitaria que se suele llamar, ¿no? Tenemos las peques mezcladas sin distinción por edad, que eso también ofrece cosas muy potentes, porque unas se contagian de otras. Las mayores quieren cuidar de las pequeñas tienen de referentes y se motivan para hacer cosas que hacen las mayores, ¿no? Es una cosa muy bonita, pero claro, se pueden dar estas situaciones de abuso de poder, ¿no? En la que una peque que apenas sabe hablar tiene un conflicto con una peque más mayor y no tiene realmente las herramientas para poder defenderse. Pues es que ahí tengo que ser yo, la adulta que está acompañando, la que tiene que asegurar que esa peque está segura, que está jugando, que está a gusto y que sus derechos se están manteniendo, ¿no? Si no hay nadie que ponga los límites por ella cuando todavía no es capaz, ¿cómo voy a pretender que los sepa poner de adulta, ¿no? También pasa con acaparar los espacios y el material, ¿no? Que pues esto se ha hablado mucho, por ejemplo, en la pública con los patios, de cómo los niños acaparan todo el espacio del patio y las niñas pues juegan en las esquinitas, ¿no? Pues en Tartaruga también frenamos eso. O si hay un grupo de peques que está acumulando todo el material chulísimo y no lo va a soltar en ningún momento de la mañana y tiene todo y cada vez quiere más y están las otras en plan, bueno, por favor, ¿me dejas un aro? Pues también hacemos hincapié en esto de, no, bueno, mira, es que veo que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colchonetas, ¿no? Como que nombramos todo y mira, fíjate, ella tiene nada. ¿No? Como que está bien como hacer una observación, un reflejo directo de lo que está pasando para que ellas también sean conscientes de lo que está sucediendo. Y casi siempre les sale, vale, pues sí, te presto esto, ¿no? Como que solamente como con ponerle palabras, muchas veces ellas son capaces de darse cuenta de lo que está pasando y ponerle solución. Y así pensamos que estamos dotando de herramientas, ¿no? Luego también, en cuanto al trabajo manual y el intelectual, que habitualmente ha habido como una brecha muy grande, ¿no? Y el trabajo intelectual es como el que vale, el guay, el poderoso, el que está bien. Y todo lo que está ligado a, como hablábamos, los cuidados o trabajos manuales más técnicos, está súper denostado. Y esto lo vemos en infantil, pues que una peque de repente se acerca a un material de lecto o de mates y prácticamente podemos hacer una fiesta, ¿no? Porque ha escrito su primera letra, pero nos da igual si ha sido capaz de ponerse el zapato o de si es capaz de recoger su plato cuando se levanta después de comer. Y para nosotras todas estas cosas tienen el mismo valor, ¿no? Y hay que darle la misma importancia. Los cuidados también son importantes, no valen menos los cuidados, aunque se hayan asignado a lo femenino, son igual de poderosos, igual de valiosos. Y además creo que tenemos que reivindicar los cuidados también como algo importantísimo que sostiene las sociedades, y los cuidados no existirían, ¿no? Entonces, bueno, nosotras en Tartaruga, aparte, como decía Jara, el tema de la autonomía es muy importante. Nuestras peques limpian lo que manchan, recogen lo que sacan, arreglan lo que rompen, y es una norma de nuestro espacio, ¿no? Y nos parece que de esa manera también el espacio lo entienden como suyo y tienen ganas de cuidarlo y están arraigadas a ese lugar y lo quieren mantener bonito y cuidado. Y cuando un material se rompe, por ejemplo, nosotras no lo reponemos inmediatamente. En plan, vale, lo has roto, venga, pues mañana compramos otro igual y lo pongo aquí como si no hubiera pasado nada, que también da como un mensaje muy capitalista, ¿no? De la inmediatez del consumo. Pues si habéis roto esto porque lo habéis utilizado de una manera inadecuada y se ha roto,
pues podemos, si tiene manera de arreglarlo, podemos reparar juntas, y si no, pues ya no hay esto, ¿no? O sea, y ya está. No lo vamos con una varita mágica a volver a poner aquí, porque también es una manera de que entiendan el esfuerzo que valen las cosas, ¿no? Y que aprendan a cuidar su espacio. Y luego también pues que tenemos un montón de materiales que también ensalzan la parte manual, como de carpintería, de limpieza, de cocina, de costura, ¿no? Que no solo es muy potente a nivel sensorial, experiencial, sino que también las está preparando para más adelante la lectoescritura, porque el trabajo de la psicomotricidad fina, por ejemplo, que tienen que hacer cosiendo, tejiendo, haciendo nudos, las va a favorecer luego para su control motriz, para ser capaces de escribir, ¿no? Que parece que es como que no sirve para nada el trabajo manual y es igualmente súper potente. Y esto sí que nos recuerda mucho como pues, a la escuela de Ferrer y Guardia, ¿no? Que quiso hacer coeducación de sexos, pero también de clases, y pues es como un poco nuestra manera de hacerlo en el momento actual, pues nos parece que puede ser una forma. Y luego, en cuanto al trabajo académico, que generalmente trabajamos, como decía Jara, de esta manera más autodirigida, pero sí que hay un sesgo bastante importante de clase, ¿no? Y de capital cultural, y muchas veces en las escuelas libres se habla mucho de los intereses de la infancia, ¿no? Cada una va a estudiar lo que le interesa, nos guiamos por sus apetencias, ¿no? Y claro, es muy difícil que a una peque le interese un material, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner un ejemplo básico que son los cuentos, ¿no? Si a mí en mi casa me leen muchos cuentos, la literatura es una cosa que está muy presente en mi casa, se le da un valor importante a la lectura, pues a mí me van a interesar los cuentos. Pero si vengo de una familia, pues a lo mejor con menos capital cultural, o que trabaja 14 horas al día y no tiene un ratito para dedicarme, para leerme un cuento, va a ser muy difícil que yo de repente me interese muchísimo en la literatura, ¿no? Entonces creo que el trabajo también de las adultas que acompañan es conocer al grupo, conocer a las familias que tienen, y si realmente hay algún tipo de carencia en base a esto, ponerle solución, ¿no? Como no dejarlo todo a, no, ya se interesará, no, ya aparecerá esto. No, bueno, es verdad que es muy importante que la motivación sea de dentro hacia afuera y que las peques puedan aprender de acuerdo a sus intereses, pero si hay alguna cosa que está pasando que claramente tiene que ver con un sesgo de clase, pues es que si no lo estamos haciendo nosotras, ¿quién lo va a hacer, no? Como que sería negligente por nuestra parte. Entonces, en base a eso, nosotras programamos y decidimos qué actividades o qué propuestas hacemos. Y luego también, si hay un bloqueo, por ejemplo, con algo académico, pues hay un peque que, por lo que sea, llevamos acompañándole 4 años, 3 años, y no se acerca nunca a un material de lo que sea, ¿no? O de movimiento, o de lecto, o de tal. Pues, jolín, ahí tenemos que ser nosotras las que ponemos el ojo y las que hacemos realmente una intervención detallada, adaptada a lo que ese peque o esa peque necesite, ¿no? Igual que podríamos hacer alguna adaptación curricular en la escuela pública. Y bueno, también respecto al medio ambiente, pues nosotras también intentamos ser lo más ecologistas que podemos, aunque es un poco difícil viviendo en Madrid, en Carabanchel, pero sí que nos parece que la infancia, para poder querer respetar el medio ambiente, tiene que vivirlo y tiene que estar cercana a entornos naturales, y no es muy difícil también que quieran cuidarlo y respetarlo. Entonces vamos a la casa de campo 2 días a la semana, martes y jueves, como que nuestro proyecto es mitad proyecto libre en nuestro local, mitad bosque escuela, los martes y los jueves en la casa de campo. Y bueno, pues las pequeñas están en contacto con la naturaleza todo el rato, y tenemos una serie de límites que pensamos que ayudan a que ellas valoren la naturaleza, no solo por el simple hecho de experimentarla, ¿no? Y de vivirla, sino porque, por ejemplo, no dejamos arrancar plantas ni maltratar plantas compulsivamente, no dejamos matar insectos, que parece una cosa que tal, pero es que las peques matan bichos, o sea, es una cosa que no puedes evitar. Cuando es una hormiga, cuando eres pequeña, la quieres aplastar, pues no dejamos que lo hagan. Reciclamos, ¿no? Tenemos una dieta vegetariana, siempre que podemos, los materiales que compramos, en vez de que sea todo nuevo, pues intentamos que sean de segunda mano, lo reparamos con ellas, nos prestan cosas de casa, ¿no? Como todo esto que también pensamos que puede crear una conciencia, más desde el ecofeminismo y los cuidados. Participamos en un huerto urbano de Carabanchel con el apoyo de las familias.
Y en cuanto al colectivo adulto, pues que también pensamos que es una manera, como decía antes, ¿no? de poner en práctica esa tendencia sociopolítica. Simplemente que las peques nos estén viendo cómo hacemos las asambleas cada 2 semanas, cómo nos organizamos para que algo que se ha roto se solucione o que un problema que estamos teniendo se arregle, cómo entre nosotras nos cuidamos, cómo colaboramos, ¿no? Como la energía de apoyo mutuo que se vive en Tartaruga, pues pensamos que simplemente eso es un referente muy grande que ellas tienen que no tendrían si fueran a otro tipo de espacio, ¿no? Y bueno, que aunque sea en ese ratito entre esas 4 paredes, pues la sociedad puede ser un poco diferente y es lo que nos motiva y nos hace seguir para adelante con esto. Y nada, ahora Jara os va a contar cómo también aplicamos esta tendencia como más en la parte de enfoque de género. Y luego ya os dejamos ir a comer. Que luego también, como escuchando en la charla como de la parte como de la representatividad y de los libros de texto, que también como una parte como del ambiente preparado como muy importante también es como ser consciente como de los materiales que tenemos. Y por ejemplo, pues nosotras no trabajamos con libros de texto porque trabajamos con materiales manipulativos en general para trabajar el área académica, pero por ejemplo los cuentos, pues también como cuidamos mucho la selección de las cosas que hay, que las imágenes sean representativas y como que haya gente racializada, cuerpos no normativos, ¿no? O sea, como que sí que cuidamos mucho que la selección de las cosas que sí que ven las peques en el espacio sí que sea como representativa, ¿no? Y que haya ahí como que todo el mundo esté como incluido como en estos espacios, ¿no? Y luego en concreto, poniendo como el foco en la parte como del género y del feminismo, transfeminismos y la parte como de lo queer, nosotras en el espacio hablamos en general con lenguaje inclusivo y utilizamos en general la A y la E como lo genérico, porque sentimos, luego también hay veces que utilizamos la O, porque por ejemplo este año justo tenemos un montón de niños, así que pues también la utilizamos más, pero como que todo el rato nosotras hemos tenido que identificarnos como desde la otredad, desde que hemos nacido, ¿no? y hemos crecido, entonces como que durante estos 6 años damos la oportunidad de que sean como los niños también como los que se encuentren, ¿no? Como que las niñas se encuentren ahí como representadas, ¿no? Y que en realidad es una cosa que a veces como da miedo, ¿no? O asusta, pero que en realidad es como bonito, y ahora nuestros niños también hablan como en plural femenino en general. O sea, como que asusta y que sí que se sienten mazo representadas y también entienden mazo su identidad, o sea, como que no es una cosa que luego les cambie y ya no sepan, ¿no? Y luego también nos parece como muy importante, como en toda la parte como de infantil, que muchas veces intentamos como generar mucha parte como de dogma y como de transmitir el valor como a través como desde la parte discursiva, y es como no entender para nada como la etapa evolutiva en la que se encuentran las peques en infantil, ¿no? Las peques en infantil beben y aprenden desde lo que viven y desde lo que encarnan, ¿no? Que de esto hablan como en la parte como de la mente absorbente, y que por más que tú hables o digas que hay un día de la mujer, un día de la paz, ¿no? Como las cosas se beben como desde las acciones que tienen las adultas, ¿no? Entonces cuidamos mucho las acciones que hay en el colectivo de Tartaruga con el grupo autogestionado de familias, pero entre nosotras también mucho, ¿no? El cómo te relacionas con tu compañera, el cómo hablas a las peques, el cómo hablas al resto de familias, cómo solucionáis vosotras los conflictos, en qué cosas ponéis como el foco, ¿no? Cómo es el reparto de cuidados. Nosotras ahora mismo somos todo mujeres, por lo que sea, en infantil. Pero si hubiese un chico como de compañero con nosotras, pues hay un reparto equitativo como de cuántas veces quién cambia el pañal, quién sostiene como los límites como de la agresividad, quién está poniendo como los límites más de cuidados desde la tristeza, a quién acuden, ¿no? Como vamos a intentar como revisar un poco como los roles de género como dentro del espacio. Luego también 100% hay como que revisarse mucho a una misma, ¿no? En cómo me coloco, que también, bueno, nosotros eso en general, como intentamos ocupar súper poco espacio, intentar como intervenir muy poco, estamos en las esquinas, ¿no? Como otra posición diferente a la que en general tienen como las adultas como con las niñeces. Luego también hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero que por desgracia, como tenemos una educación y hacemos un trato, aunque sea a veces sutil, diferenciado entre niñas y niños, y tenemos como que tener ahí como cuidado, ¿no? Cómo pongo los límites a cada uno, o qué permito más, qué corto menos, ¿no? Como que también tenemos que hacer ahí un trabajo de cómo acompañamos nosotras. Y luego hay veces que nos salen como estos enfados cuando observamos como a las peques en este proceso como de reflexión, tienen conversaciones pues que
que a veces son complicadas de escuchar, ¿no? Pues, por ejemplo, las peques en infantil pues hablan mucho de las cosas que beben y escuchan pues en la calle. Entonces, pues tienen muchas conversaciones sobre cuáles son los colores de chico y cuáles son los colores de chica, que las niñas tienen el pelo largo y los niños corto, cuando en realidad entre ellos todos nuestros niños en general tienen el pelo largo, pero lo dicen aún así, o sea... y como que muchas veces ahí saltan las alarmas, nos generan como enfados a nosotras y queremos como saltar e intervenir para decir no, las cosas no son así, y es como... Bueno, es que a veces les estamos como permitiendo y exigiendo unas cosas a las peques que ni siquiera nosotras tenemos como asumidas, ¿no? Y que nosotras en plan, pues todas las chavalas que hay en Tartaruga, todas las mujeres que hay, tenemos el pelo largo y los señores tienen el pelo corto y estamos como pidiéndoles a ellas que digan otras cosas y que se pongan falda con 12 años. Pues es que, o sea, como también vamos a asumir como las realidades, ¿no? Y asumir como nuestra parte como de adultas como en todo esto. Entonces, que también lo que tenemos que hacer y lo potente es que nosotras en este espacio como permitimos las expresiones de género, permitimos que las peques vengan en vestido, claramente todas las peques se ponen como todos los colores, pero no vamos a negar que hablen de estas cosas porque necesitan hablarlas y expresarlas, ¿no? O sea, como que eso no lo ponemos como un límite, necesitan como hablar sobre estas cosas y tener estas reflexiones, ¿no? Simplemente como generar un espacio que sí que dé seguridad y que sí que permita otras expresiones como de todas estas cosas. Y luego, por otra parte, como en concreto, esto es como en la parte como más en la intervención adulta, y luego, como en la intervención y los límites que ponemos como a las peques, cuidamos como mucho que sea muy respetada la identidad elegida. Las peques en estos años... pues hay veces que juegan como a ser otras personas y tanto como en lo nivel personal como en el juego simbólico es muy importante que se respete las identidades que están decidiendo cómo elegir, ¿no? Porque igual es desde el rol, desde el juego, desde de repente en que se encuentran como que no se encuentran a gusto como con su identidad y es como desde ahí, desde donde también como podemos cuidar como mazo, ¿no? Entonces nunca dejamos que un peque le diga a otro quién tiene que ser en el juego y siempre como que cuidamos mazo la identidad elegida. Y si un peque viene hoy y quiere que le llame no sé qué, pues este nombre, ¿no? Cosa como cuidar como mucho la parte de la identidad. Y luego también sentimos que con la parte de acompañamiento emocional que nosotros hacemos, que para nosotros es como un eje central también dentro del proyecto, donde no pones como en valor una emoción ni la otra, sino como que entiendes que las emociones son válidas, son necesarias, son herramientas que tenemos y están ahí como para cuidarnos, ¿no? Y que el enfado nos ayuda como a poner límites y que la tristeza nos ayuda como a recogernos y que no hay unas que estén mal y que unas estén bien, ¿no? Sino que todas están y nosotras pues en el espacio como de acompañamiento emocional nunca cortamos la emoción, o sea, nosotros no cortamos las emociones ni distraemos la emoción, nosotros utilizamos como una herramienta que se llama escucha activa, bueno, que viene de otra vaina que no vamos a hablar hoy. Pero al validar todas las emociones también se cae esa parte como de los introyectos de género, de que nosotros permitimos mazo que las niñas en nuestro espacio se enfaden y hablen como de sus enfados y gestionen como su agresividad, o sea que cuidamos mazo que la expresión emocional no haga daño como a otras peques, ¿no? Y que los peques lloren hasta que se harten, ¿no? Y que no hay como y que esto también al final genera en que durante 6 años pues a un niño se le ha permitido llorar todo lo que ha querido, entonces pues igual luego también como que esto también es una expresión que se va a permitir como más durante el resto de su vida, ¿no? O sea, no lo cortamos ni lo distraemos, pero sí lo cuidamos, o sea, como sí que cuidas la necesidad de lo que quiero, o sea, si lo que quieres es un abrazo, mazo. Lo que pasa es que yo no hago como una distracción de la emoción, ni nunca aún no llores ni no pasa nada, o sea, como utilizamos el reflejo que es... No podemos hablar de todo. Y luego, por otra parte, también en relación al cuerpo de las peques, como que sentimos que constantemente las peques, y sobre todo en la primera infancia, están constantemente invadidas corporalmente, se las toca todo el rato sin consentimiento y sin permiso, y entre ellas también. Entonces, nosotras para nada tocamos sin permiso a las peques y también cuidamos mucho que en Tartaruga las peques se pidan permiso para, aunque sea, tocarse el pelo, agarrarse el brazo, ¿no? O sea, como que todo el rato hay una cosa de trabajar un montón el consentimiento. Entonces se puede ver a niñas de 2 años diciendo, no, quiero que me toques, o sea, así. Entonces, pues que al final esto es una cosa que es muy potente en todas las peques, pero que con el género, pues en chicas y en niñas, pues más, ¿no? O sea, como que trabajar como mucho desde ahí, ¿no? Y en la parte de los límites, lo que os ha dicho Elsa, que sí que intervenimos como en concreto, como en los chantajes, en las amenazas y en los mandatos, que tampoco los permitimos como en el espacio y sí que les ponemos como límites. Y entonces, como con todo esto, pues nosotros somos como conscientes de que nuestro proyecto pues es pequeño, o sea, como que somos conscientes de la realidad, que es que nosotros no llegamos como a gran
una gran masa, ¿no? Y que también somos conscientes como de las limitaciones, pero que sí que pensamos que es un proyecto que al final tiene 16 años de recorrido, que son un montonazo que hay, y que al final es un espacio donde ellas sí que realmente, o sea, como que la infancia y las niñeces se sienten como las protagonistas del espacio, ¿no? Y que las que dirigen, ¿no? Las que organizan, y nada, pues que ojalá, ¿no? Como muchos más espacios como donde las niñeces sean las protagonistas de su historia y de su vida, que es muy digna.